Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Francisco. Y yo soy Sergio. Y en este episodio vamos a hablar sobre las necesidades, las premisas y la motivación que podrían llevar a una persona a montar su propio sistema GTD y cuáles son las consecuencias más inmediatas de su buen uso, ¿se entiende? Bueno, pues vamos a comenzar por el principio. Por el antes, a crear tu sistema GTD. ¿Qué necesitas para dar este primer paso? ¿Qué debe ocurrir para que aparezca la motivación necesaria para que te lances? ¿Qué podríamos aconsejarte para que tu arranque sea un éxito? Bueno, ¿qué opináis? ¿Cómo empezamos con todo esto? Hombre, yo creo que en este caso, pues casi hablar de lo que nos motivó a empezar con el GTD, ¿no? A cada uno. Yo cuando empecé, realmente, no sé, supongo que será el caso normal, pues es cuando tienes una cantidad de trabajo, proyectos, y porque no solo es el trabajo, ¿no? También te influye tu vida personal. Entonces, cuando tienes un montón de proyectos adelante, es cuando ves que se te olvidan cosas, que no sacas todo lo que tienes que hacer y cuando ya el agobio en mi caso era enorme. Y bueno, pues me dediqué a comprar libros. Recuerdo que creo que el primero que me compré era uno que se llamaba El Ejecutivo al Minuto, que bueno, pues habla de pasar monos. A mí me parecía que era como pasar marrones a la gente. Y bueno, hasta que di con el libro que entonces se llamaba Organízate con eficacia, la primera edición que salió en España de GTD, de David Allen, y bueno, pues a partir de ahí empecé a aplicar el sistema. Yo creo que es el último que probé en su momento y con el que me quedé, claro, lógicamente. Pero yo creo que es eso, el detonante es pues cuando tienes un agobio supino, cuando ves que no llegan las cosas, cuando ves que se te olvidan cosas, que se te van quedando y que necesitas pues una forma de organización que te permita crear tu mente expandida y que no se te escape nada. Yo creo que ese es el detonante en mi caso. ¿En el vuestro? Yo lo comenté en el episodio que grabamos hace mucho tiempo ya, que me entrevistasteis, y yo no fue por necesidad propia. Yo estaba con mi lista única contento, como hasta donde se puede estar, porque la verdad que algunas veces se me escapaban cosas. Pero con algunas empresas clientes es que era todo un desastre. O sea, yo no podía avanzar en mi trabajo porque los encargos que se hacían en los comités de dirección no avanzaban, a la gente se le olvidaba las cosas, no se apuntaba nada. Creo que ya lo hemos comentado varias veces, las reuniones totalmente improductivas y la gente no hacía sus deberes y se nos pasaban plazos bancarios, un desastre. Entonces estuve bicheando y empecé por, creo que fue GTD para Dummies de Jero Sánchez, y ya a partir de ahí pues Organízate con eficacia y el libro de José Miguel coincidió con mi cambio a Apple, y entonces ya pues bicheando programas y todo esto pues empecé a meterme en el mundillo. Bueno, pues yo llegué por lo mismo que ya habéis comentado, por necesidad, ¿no? En mi búsqueda de soluciones a la situación que yo tenía en aquel momento, ¿no?, de saturación, pues llegué a OmniFocus, como ya comenté más veces, y a través de OmniFocus, que se las prometía pues la aplicación definitiva para GTD, pues me puse a investigar qué era eso de GTD, ¿no?, que yo no conocía. Hablando de forma general, yo diría que la mayor parte de las personas llegan buscando cubrir una necesidad. Puede haber quien llega por simple curiosidad, pero bajo mi punto de vista el porcentaje de estas personas que se animan a dar el paso con un mínimo porcentaje de éxito es mucho menor. Y aquí ya entra, pues, ¿qué es necesario para dar ese paso con esas mínimas posibilidades de éxito, ¿no? Y yo aquí citaría pues, dos factores que bajo mi punto de vista deben estar presentes. Uno es esa necesidad y otro es una necesaria fe en que funciona, ¿no? La necesidad es quizá el motor fundamental cuando comenzamos. Si te encuentras en una situación complicada, si te encuentras acorralado o acorralada, pues tienes que apostar por soluciones, tienes que apostar por el cambio de alguna manera y no tienes muchas más opciones si quieres que tu situación cambie. Y la necesidad, pues es el factor que puede darte un buen empujón a la hora de comenzar, de hacer el esfuerzo inicial para tratar de hacer las cosas de otro modo, ¿no? La fe en que funciona es el combustible necesario para que el empuje inicial no se esfume, diría yo. Si no crees en GTD, you're dead, game over, como dicen los videojuegos de mi hijo.
Ambos factores son variables, por supuesto. La necesidad puedes no tenerla en un momento determinado de tu vida, pero puede aparecer a consecuencia de cualquier cambio. Y la fe en que funciona, pues igual, puede no existir o puede existir en un porcentaje menor o pueden existir muchas dudas, ¿no?, en un momento dado. Y sin embargo, a través de lecturas, de la práctica, de feedback de otras personas, pues puede verse alimentada e ir creciendo, ¿no? En este aspecto motivacional, en mi opinión, el feedback genuino de otras personas es realmente importante, realmente importante. Mayor a más confianza te ofrezcan las fuentes que lo emiten, ¿no? ¿Vosotros comenzasteis en solitario o contabais con ese apoyo por parte de un amigo, de una amiga, de un conocido, conocida, familiar, algún referente que leíais, por ejemplo? Yo en principio no, pero a mí el tema motivacional es como todo, empieza muy fuerte, pero lo difícil no es llegar, es mantenerse. Entonces muchas de las caídas de la tabla yo las soluciono porque son por dejadez o escuchando los podcasts. Me motiva muchísimo y me vuelve a meter en el mundillo y en la ola que a lo mejor con los problemas diarios y con las rutinas que las cosas te comen, en el coche en un momento te escuchas 2 o 3 podcasts seguidos y llegas a casa otra vez enchufado diciendo vamos a hincarle otra vez el diente al sistema porque es donde tengo que estar. Es la forma que yo tengo de mantener esa motivación un poco para no venirme abajo. Bien. A ver, yo en mi caso lo hice de esa manera porque no... Quiero decir, yo como digo, empecé con la primerísima edición que hubo de David Allen en España. Para que os hagáis una idea, no teníamos los smartphones. O sea, David Allen hablaba en el libro de estas agendas electrónicas que teníamos de una marca conocida, ¿no? De hecho, me compré una para ver si me organizaba un poquito mejor. Entonces, es de hace muchísimos años y no tenía ninguna ayuda ni ninguna referencia. Yo creo que no existía, bueno, no había, yo no tenía Twitter, no tenía nada de donde tirar, solamente el libro y con esa traducción que dijimos, la primera que se hizo, que bueno, es un poco durilla. O sea, ya os digo, yo me compré una agenda y me compré una etiquetadora, como decía David Allen en el libro, o sea, para empezar. ¿Y la grabadora no te la compraste, Manolo? Tenía una, es que cuando vi Twin Peaks me compré la grabadora del Teniente Cooper. Es que yo siempre he sido muy maniático para estas cosas. Pero sí, tenía una grabadora de cintas, de cassette pequeñitas. O sea que ya tengo muchos años. Y bueno, afortunadamente pues ahora tenemos mucho más feedback, como decía Sergio, y bueno, pues mucha más gente que te puede ir aconsejando y te puede hablando de su experiencia, ¿no? O tenemos, bueno, aquí hacemos ya un poco de publicidad nuestra, también tenemos nuestros grupos, ¿no? Donde la gente puede intercambiar experiencias, etcétera. Yo creo que es muy importante la referencia que ha hecho Sergio de tener a alguien detrás que sea tu referencia y tu apoyo a la que puedas consultar dudas y que en un momento dado te vaya dando empujoncitos cuando te vayas viniendo abajo. Es algo fundamental, por lo menos en mi caso lo ha sido, apoyarme en Aprendiendo GTD para que por medio de o los grupos de Telegram o los mastermind, a través de la experiencia de otras personas y con gente con casuísticas muy diferentes, pero todos unidos en el nexo común de el intento de aprender cada día un poquito más de GTD, pues vamos empujándonos unos a otros y creo que es un apoyo fundamental. Sí, yo creo que es fundamental ese feedback genuino, ¿eh? Esto no es en GTD, es en cualquier aspecto en la vida. Tú obtienes feedback de esa persona que se ha leído el libro, que ha visto un vídeo, que ha hecho un curso o cualquier otra cosa, ¿no? La semana pasada, y claro, puede ser un feedback fantástico, pero que te está hablando de una experiencia como quien va a ver una película al cine, ¿no? No es un feedback real sobre qué le aporta GTD, porque esa persona, con toda su buena intención, no tiene una opinión formada basada en la experiencia de uso. Es un feedback sobre una experiencia, mejor o peor, que puede darte una idea sobre si el libro impacta, sobre si tal o cual vídeo puede merecer la pena que lo veas, sobre si un curso es ameno o destila calidad en su estructura, o lo que sea, pero que realmente no es representativo
de qué retorno vas a obtener por tu esfuerzo si te metes ahí. Luego, en otro orden de cosas, está quien se dedica profesionalmente a la formación, por ejemplo, que puede decirte que GTD le ha cambiado la vida y puede decírtelo con el corazón abierto, realmente. Pero puede tener un potencial interés en influirte y eso, desde tu punto de vista, pues puede desvirtuar por completo la fiabilidad que tú depositas en ese feedback, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante el feedback genuino, sea incluso pro o contra GTD, pero el feedback genuino del usuario, de la usuaria sin más, que lleva recorrido parte de su camino, incluso lo ha abandonado, pero transmite de forma pura la experiencia que ha tenido, ¿no? Y es importante, desde el punto de vista ético o moral, esa, vamos a llamar, responsabilidad social de quien realmente cree que GTD le ha cambiado la vida, ¿no? Reintegrar de cierto modo eso que ha obtenido en forma de feedback para quien viene detrás, porque para quien ese feedback sea creíble, pues puede suponer el empujón motivacional que necesita, ¿no? Para arrancar. Más allá de compartir conocimiento, que es genial, compartir esa experiencia sobre el cambio y sus beneficios, pues es lo que puede ayudar a dar ese salto, ¿no? Ese es el espíritu de los Mastermind. Sí, por supuesto, y un blog, un podcast, una conversación, lo que sea. Hay un millón de modos de aportar ese feedback, ¿no? Bueno, y nos queda hablar sobre el montaje del sistema. ¿Quién se anima con su experiencia? Bueno, a ver, yo lo único que puedo comentar es mi caso particular, ¿no? Que como digo, es de hace mucho tiempo. Entonces, yo seguí al pie de la letra lo que fue los consejos de David Allen, ¿no? Yo lo que hice fue poner en un lugar, en una bandeja, todo lo que tenía pendiente. Intenté descargar mi mente de todos los proyectos que llevaba adelante. Y digamos que lo que hice me hice fue una revisión de todo, absolutamente todo, y lo fui poniendo en su sitio. Fue un aclarado general de todo lo que había pendiente. Recuerdo, pues es una bandeja llena de papeles y pues ir cogiendo el primer papel, aclarándolo, el siguiente, aclarándolo, de esa forma hasta dejarla vacía. Y esa fue la primera vez. No sé cuántas horas estuve muchísimo tiempo con ello. Yo no sé si, vamos, un día seguro. Y a partir de ahí, por lo menos, sí conseguí lo que es el control del sistema. Luego, pues, lógicamente, muchas veces me he caído de la tabla y me sigo cayendo aún. Pero fue eso. Todo empezó con una descarga general de todo lo que tenía, lo que llevaba adelante, todas las bandejas de entradas que tenía. Y bueno, entonces fue una cosa mucho más artesanal. Ahora, pues, tenemos cientos de aplicaciones que a lo mejor nos aclaran o nos ayudan a colocar las cosas en nuestras bandejas, en nuestros repositorios con más facilidad. Pero bueno, entonces fue todo haciéndolo en una lista y bueno, y organizándolo por secciones, por contextos. Y yo creo que no hay otra manera de empezar. Es intentar hacer una descarga general de toda la... Bueno, si digo alguna burrada, corrígeme, Sergio. Pero yo creo que es eso, hacer una descarga general de todo lo que tengas en tu mente, de todos los proyectos que lleves en tu vida, tanto a nivel personal como profesional, y a partir de ahí intentar ir aplicando GTD pues con la mayor rigurosidad posible que puedas. ¿Vosotros? Yo estoy de acuerdo contigo, Manolo. Yo recuerdo haberlo hecho muy similar. Yo primero, antes de hacer el barrido mental y todo, pues con la herramienta, elegí la herramienta, que en este caso fue Things. Y como comentó Sergio en algún episodio anterior, en estas etapas primeras del aprendizaje lo haces todo copiando. Me puse a ver ejemplos de las listas que tenía la gente, aparte de las que venían en el libro, los tipos de contextos para guiarme y claro, todos. Si veía 3 ejemplos, pues los 3 los integraba. Entonces, el barrido mental al que te refieres, el aclarar de aquella manera, porque la primera vez que aclaras, pues sabe Dios lo que haces, pero bueno, vas colocando las cosas en las listas y a caminar. Bueno, pues yo lo monté, mi montaje inicial fue muy parecido al que habéis comentado vosotros ya. Yo me cogí un fin de semana, fue un fin de semana muy intenso, hice descansos y tal, pero aún así eché un montón de horas, como dice Manolo,
Y bueno, hice pues lo mismo que comentáis, ¿no? Yo cogí todo lo que pude identificar de lo que tenía entre manos, lo junté todo en una mesa, una bandeja de entrada donde iba poniendo notas, capturas de todo lo que se me ocurría, objetos físicos que tenía por ahí. Hice más o menos pues lo que propone el libro, ¿no? Y existe una guía de la David Allen Company, de estas guías que venden por $10 en su página, que es para el montaje inicial del sistema, que es una guía fantástica. Yo la recomiendo, está en inglés, pero es una guía fantástica. Realmente yo es la guía a la que más valor le encuentro de todas las que tienen a la venta en su página, más allá de las aplicaciones, ¿no? Y pues bueno, así fue. Esta primera implementación, pues lógicamente acabas con un sistema que bueno, estás comenzando, ¿no? Es parte del aprendizaje, entonces, bueno, vas a aclarar cosas que seguramente las vas a aclarar mal, vas a acabar, pues a lo mejor con un defecto, con un exceso de listas importante, vas a acabar con un exceso de siguientes acciones probablemente enorme, pero bueno, es esto, es parte del aprendizaje y inevitable. Todo el mundo ha tenido que pasar por aquí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues si comienzas a utilizarlo, pues comenzarás a ir reajustando, a darte cuenta de que pues tus listas a lo mejor están saturadas o no, y pues un prueba, error, corrige y mejorando, ¿no? Muy bien, y una vez que hemos llegado aquí y hemos montado nuestro sistema, ¿qué consejos podríamos dar para comenzar a utilizarlo con el mayor porcentaje de éxito posible? ¿Qué se os ocurre, Francisco? Pues es muy fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. No tener prisa y ser periódico en tus revisiones semanales, en tus aclarados y hacerlo todo con tranquilidad. Porque creo que es la mejor forma de no caerte de la tabla, ser constante en los primeros estadios de esta progresión. Cada persona es un mundo, pero yo creo que si se mantiene la frecuencia de capturados, de aclarados y sobre todo las revisiones semanales, tienes muchas más posibilidades de ir avanzando a un ritmo aceptable hasta que le vas cogiendo el puntillo a esto. A ver, yo creo que, como dice Francisco, efectivamente hay que ser lo más riguroso posible. A ver, todos los cambios son complicados, este cambio es muy difícil, por supuesto, y como siempre decimos, crear hábito igual es muy complicado. Entonces, la única forma de crear un hábito y que esto al final lo interiorices y te salga de una manera natural es practicándolo, intentando ser pues lo más riguroso posible, no saltándote las revisiones, sabiendo la importancia pues de la revisión semanal, etcétera, y bueno, y tampoco agobiarse mucho porque realmente cuesta y te vas a caer de la tabla muchas veces y tendrás que volver a subirte. Pero como dijo también al principio Sergio, pues hay que tener fe en que esto finalmente funciona y seguir intentándolo, porque al final el beneficio que vas a tener una vez que lo hayas interiorizado y que te salga de una forma natural, esto es como conducir un coche. Al principio pues tenías que pensar qué marcha tienes que poner, qué pedal tienes que pisar, etcétera, y ahora te sale de una forma automática. Esto es exactamente igual. Una vez que lo tienes interiorizado, vas a capturar de forma automática, y vas a ver incluso que si no te haces tu revisión semanal, pues que te falta algo, que no estás tranquilo con el sistema. Yo creo que esa es la clave. Constancia, como ha dicho Francisco, no hay otra. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Yo destacaría ser una persona metódica y constante en la medida de lo posible. Esto incluye, por supuesto, pues tratar de forzarte a capturar, tratar de forzarte a aclarar y organizar, tratar de forzarte a hacer tus revisiones. Al principio todo cuesta, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tratar de ser proactivos, de prepararnos el terreno y de fallar lo menos posible, ¿no? Porque hay unos hábitos que adquirir que realmente nos van a costar y además pues son varias cosas, no es solo una. Entonces, pues tratar de prepararnos un poquito el terreno puede sernos muy beneficioso. Destacaría también leer.
o escuchar o mantenerse en contacto con el aprendizaje continuo. Es decir, releer el libro, leer artículos, escuchar podcasts, relacionarte con personas que estén utilizando o comenzando con GTD, mantener siempre ese espíritu de avance, ¿no? De adquirir nuevos conocimientos. Yo creo que es interesante. En esa línea, pues compartir con otras personas, charlar, participar en alguna comunidad donde puedas aportar y recibir, preguntar, responder. Realmente está muy relacionado con el punto anterior. Somos animales sociales, ¿no? Nos motivamos, tiramos unas personas de otras, y es muy interesante pues porque te ayuda en cierto modo a conocer otras opiniones, en cierto modo a ver qué opinan personas que quizás están en otro punto de ese camino, y siempre, pues como decía antes, a mantener un poco el foco en GTD, ¿no? En qué es lo que estás tratando de hacer, en cómo mejorarlo, etcétera, etcétera. Y vamos a por la última. ¿Cuál diríais vosotros que son los beneficios más notables de comenzar a aplicar GTD? A diferentes plazos temporales, pero siempre hablando de, no estamos hablando de años ni nada así, pues son unos plazos temporales relativamente cortos, ¿no? Unos días, unas semanas, pocos meses. ¿Qué destacaríais vosotros de cada una de esas fases? Venga, voy. Yo creo que esto tiene a muy, muy corto plazo, ya notas las consecuencias de la utilización de la metodología. Cuanto más avances vas a notar más, pero nada más empezar con el tema de capturar, supone una liberación. O sea, cuando tú te estás acostumbrado a llevarlo todo en la cabeza y de pronto vas cogiendo la costumbre de soltarlo todo en una bandeja de entrada, ya sea por el teléfono o con distintas herramientas de captura, te quedas en la gloria. También te quedas muy preocupado de ver la marabunta de cosas que te quedan por aclarar. Pero al principio yo creo que nada más comenzar es algo que te da mucha paz de quedarte tranquilo porque lo tienes todo ahí preparado para darle un poco de trabajo. Con el paso del tiempo, pues ya van viniendo otros beneficios que cada paso de la metodología de forma individual te va aportando, pero todavía no alcanza el beneficio que la unión de todos los pasos te va a dar. O sea, cada paso independientemente te va a dar unos beneficios, pero a lo que se ha referido Sergio al principio del episodio, eso se alcanza cuando los integras todos, que es el objetivo a conseguir. ¿Qué pensáis vosotros? A ver, yo creo que cada persona es un mundo, entonces habrá, lógicamente no podemos decir cuánto vas a tardar en sentir los beneficios. Yo estoy contigo, Francisco, que en cuanto ya el tema de capturar, según lo estabas diciendo, me estaba acordando de unas palabras de David Allen que ponía en el libro. Voy a citar de memoria, con lo cual a lo mejor no es exactamente lo que dijo, pero decía algo así como que la diferencia entre tú y yo era que él capturaba todos los estímulos que le llegaban en su vida, ¿no? Él capturaba todo y el resto de la gente no. Entonces, ya el tema de la captura, por supuesto, ya te da un beneficio adicional, ¿no? Sobre todo que no se te escape nada. Y luego, bueno, pues tarda un poquito. La curva de aprendizaje de aprendiendo GTD no es igual para todos. Perdón, aprendiendo GTD no, quiero decir de GTD. No es la misma para todos. Entonces, pero bueno, según lo vayas viendo y sobre todo si confías en el sistema, porque aquí yo creo que el problema que yo me he encontrado y que me ha pasado es que haya momentos en que no confíes del todo en el sistema y pues busques otras alquimias, ¿no? Intentes no tengas todo en su sitio, no hayas hecho las revisiones y de algún modo pues terminas por no estar seguro de si en el sistema tienes toda la información y todos los proyectos que llevas a cabo. Sobre todo hay que confiar en el sistema y en ese momento, bueno, pues lo vas a notar que lo vas a tener todo, como dijo también Luis en otro episodio. La ventaja que ve sobre todo es que sabe en todo momento cuántos proyectos lleva adelante y si no tuvieras esto, pues no sabrías, probablemente estarías perdido o estarías intentando llevarlos de memoria y pensando a ver si algo se me ha olvidado, etcétera. Yo creo que la tranquilidad que te da el tenerlo todo bien organizado, en tener esta mente extendida, pues es el principal beneficio y el que vas a notar más rápido. ¿Y tú, Sergio? Bueno, yo opino como vosotros.
Hay algunas consecuencias que son más o menos inmediatas, ¿no? Por ejemplo, como lo que comentáis, capturar, por ejemplo. Capturar es casi un caso un poquito especial porque, bueno, tiene consecuencias beneficiosas inmediatas, pero claro, tiene una alta dependencia de que luego hagas otras cosas. Es decir, el capturar por sí mismo te va a servir de poco durante un par de días, pero si luego no haces algo con ello, ¿no? Hay otras cosas que a lo mejor tienen consecuencias también muy tempranas por sí mismas, a lo mejor con menos dependencias, como puede ser a lo mejor, pues, sobre todo en el ámbito empresarial, el utilizar listas de agendas, el utilizar la lista a la espera. Esos dos tipos de listas, pues es algo que si no lo hacías antes, pues por sí mismo ya tiene un valor muy grande, ¿no? Un uso correcto del calendario, porque si venías a lo mejor de poner muchas cosas en el calendario o todo en el calendario, pues el tener en el calendario lo que debe estar es algo que seguramente aporte mucha claridad. Yo creo que hay muchas consecuencias beneficiosas cercanas al comienzo y prácticamente inmediatas. Luego hay otras a mayor plazo, tus revisiones, la confianza que tú vas adquiriendo en tu sistema a través de las revisiones, por ejemplo. Claro, esto pues a lo mejor cuando lleves, pues no sé qué decir, a lo mejor 8 o 12 semanas, 2 3 meses haciendo tus revisiones y no te las saltas, pues seguramente vas a notar que eso comienza ya a funcionar de otra manera, ¿no? Te vas acostumbrando al uso de tu sistema, te vas acostumbrando a revisar tu sistema y te vas acostumbrando a la sensación de saber que lo tienes ahí y que en un momento dado lo vas a revisar todo, te vas a poner al día con todo lo que tienes, vas a eliminar lo que corresponda, vas a activar lo que corresponda, Entonces, eso al principio, que es algo que ves como muy teórico, por decirlo de algún modo, pues cuando llevas ya unas cuantas semanas, pues parece que se ve de una manera diferente, ¿no? Te va brindando una confianza importante que antes no existía. Y bueno, que esto, a ver, el fin último es mejorar, es decir, si adoptas las listas de las agendas, si adoptas la lista a la espera, si adoptas lo que sea de GTD que a ti realmente te es útil, pues estás haciendo camino. Y ya está, como hablábamos al principio, esa necesidad puede que ahora mismo no la tengas tan marcada, esa motivación puede que no la tengas tan marcada, esa fe en que el sistema funciona puede que no exista o que no sea suficiente. Entonces, mientras que te mantengas en un camino de mejora, pues bueno, la necesidad puede aparecer, la fe en que necesitas para que te impulse a creer más en ello, pues puede aparecer también, puede llegar. Es un camino, cada persona tiene el suyo y va avanzando, hay gente que se detiene, hay gente que lo abandona y hay otra gente pues que prospera en él, ¿no? Entonces, al hilo de lo que estás diciendo, Sergio, no hace mucho en Mastermind alguien nos dijo que ya sabíamos lo que teníamos que saber de GTD, pero que no teníamos fe en GTD. Entonces, sí. Esto es otro nivel ya. O sea, ya no estamos hablando de montar tu sistema, esto es algo que te pasa cuando ya tienes tu sistema montado y bastante rodado, pero no terminas no de tener confianza, sino de creerte lo que la metodología realmente puede hacer por ti. Entonces nunca vas a sacar el provecho total si no tienes esa fe. Bueno, es que yo creo, esto ya es algo personal, ¿eh? Yo creo que si tú no tienes esa fe en que funciona, nunca vas a tener una confianza total en tu sistema. Es decir, hay mucha gente que lleva utilizando, no voy a decir GTD, voy a decir un pseudo GTD que está muy bien, ¿no? A lo mejor han mejorado muchísimo desde su situación anterior, pero que no es realmente GTD o no es GTD completo. Y llevan mucho tiempo así, se estancan y quieren avanzar, pero no lo consiguen. Y yo creo que buena parte de ese freno que tienen en su camino, de esa piedra que tienen ahí en medio que no consiguen superar, es que no tienen realmente fe en que funciona. Entonces, esa fe, cuando tú tienes que coger y saltar al vacío desde una altura de 5 metros, saltas si tienes la confianza de que abajo hay una colchoneta o de que la cuerda que te sujeta no se va a romper, ¿vale?
Si a ti te dicen que hay una colchoneta ahí abajo, pero tú no te lo crees, o te dicen que estás amarrado por una cuerda muy buena, que no se rompe nunca, y tú tampoco te lo crees, pues lo más probable es que no saltes. Entonces, mantener esa red de seguridad, el coste que conlleva es que estás manteniendo un nexo con la forma en la que trabajabas antes, que es incompatible con GTD, y no te desamarras de ese pasado, y como consecuencia de ello tampoco te introduces en el mundo de GTD, ¿no? Por mucho que te sepas toda la teoría y por mucho tiempo Bueno, que lleves. saberte la teoría no tiene absolutamente nada que ver con aplicar GTD. Pues yo creo que contra esto ya poco más podemos añadir. Ya lo habéis oído. Hay que confiar en la cuerda o en la colchoneta o en lo que sea y lanzarse. Muy bien, pues hasta aquí este repaso por las fases pre- y postcreación de tu sistema GTD. Esperamos que si estás comenzando o pensando hacerlo, te haya resultado de utilidad. Nos encantaría saber de ti. ¿Te resulta familiar algo de lo que hemos comentado? ¿Te has sentido identificado o identificada con alguna de estas fases? Bueno, pues está aquí otro episodio de Aprendiendo GTD. Quiero comentar dos cositas. Una, que si oís peor este episodio, os pedimos disculpas porque la verdad es que la grabación ha sido muy accidentada. Yo creo que la peor que hemos tenido desde que empezamos a grabar ya hace unos añitos. Y luego, pues que tengáis en cuenta que Sergio empezó en GTD gracias a OmniFocus, con lo cual algo tendrá el agua cuando la bendicen. Así que tenerlo en cuenta. Y si te ha gustado, pues te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o info@aprendiendogtd.com. O en nuestros Twitter personales, el mío es @manolo_molero. El mío es @spantigarramos. En el Twitter del podcast, @aprendiendogtd. O en nuestras comunidades de Telegram o de Slack, en las que tenéis el enlace al texto que acompaña en este audio. También sabéis que estamos en LinkedIn. Bueno, que nos podéis encontrar por todas partes. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga, un saludo, chao.